Tú vas a hacer todo lo que yo te mande, dijo la señora, con la voz de quien no pregunta sino manda. La frase cayó en la senzala como una tapa de hierro, breve, fría, definitiva. Para Domingos no fue solo una orden, fue un mapa clavado en su piel, una marca que quería decir quién mandaba y quién debía obedecer. Esa voz venía desde la casa grande, desde el umbral donde los bienes se contaban y los cuerpos se disponían. Y en ese momento, en ese instante exacto, algo en él comenzó a dividirse. Si esta historia te toca, regala un like para que más gente la conozca. Lo que vino después no fue una sola escena, sino una cadena. Vendimia de gente, viaje en carreta, olor a sangre curtiéndose, el trabajo que hacía callar el día. Domingos llegó a la charqueada como un pedazo arrancado de otro mapa. Lo compró el capitán Moraes, un hombre que no miraba a los ojos, sino a la fuerza que necesitaba, y al precio que podía pagar. El camino desde la facenda de los Albuquerque hasta la charqueada fue un desfile de calor, polvo y voces que se apagaban una tras otra. Había un ruido constante, el de los animales, la marea salada, las botas en el barro. La charqueada era un lugar donde la carne se quemaba para conservarse, y las palabras se consumían con ella. Todo allí olía a sal y despojo. Al amanecer, los gritos de los perros marcaban el tiempo. Al mediodía, el sol era una plancha. Al caer la tarde, el frío entraba por las costuras de la ropa. Domingos aprendió rápido lo que le exigían. Brazos fuertes, cabeza baja, silencio. Aprendió a medir los pasos de los capataces, a no llamar la atención. Aprendió el nombre de la vergüenza cuando algo que no debía sucedió en la casa grande. No hay una escena exacta a la que podamos señalar, los detalles son indefinidos. Pero quedó la huella interna, la sensación de que algo en su intimidad había sido tomado. La señora Mariana, su nombre pronunciado apenas, como un nombre que duele, estuvo en alguna parte de esa memoria rota. La violencia no se cuenta en imágenes, cuando quien la sufre no quiere revivirla. Se cuenta en silencios, en el modo en que uno evita los espejos, en el repentino temblor al escuchar una risa elegante. Esa humillación no se vio en la superficie tanto como se sintió en la hondura. Domingos se cerró. Habló menos todavía. Se volvió un cuerpo de trabajo que guardaba, como quien guarda un tesoro, la rabia que no podía soltar. Para él, la orden de la señora se repitió como un mantra inverso. Haz lo que te mando. Había intentado anular su voluntad. Y sin embargo, algo dentro de él empezaba a aprender. La chispa vino en la voz de otro. Antonio Bento. Antonio era de manos grandes y sonrisa lenta, de mirada que sembraba preguntas más que órdenes. Llegó a la charqueada con la quietud de quien ya había tenido que aprender a esperar. Fue él quien plantó en Domingos una idea que sonaba a rebelión. Que la vida podía pensarse fuera de las cercas, que un quilombo era más que un rumor, que la libertad podía ser trazada en una noche con mapas de estrellas y no con voces de mando. Las palabras de Antonio eran simples como una receta. No te acostumbres a obedecer. Aprende a contar el camino y a recordar nombres, no dejes que te roben la cabeza. Le dio a Domingos algo que la violación le había arrebatado. El permiso para enojarse. No fue un heroísmo exultante, fue una pedagogía de la rabia. Conversaban en las pausas, en las escasas horas donde el sol se ablandaba. Había en esas conversaciones una mezcla de memoria y proyecto. Historias de fugas que empezaban con un saco, una noche sin luna, un punto de referencia en el cielo. En la voz de Antonio se oía la posibilidad de un lugar donde nadie mandara, donde el apellido no dictara destino. Quilombo do Arroyo Negro, un nombre que para ellos era como un mapa de calor. En la misma senzala, la vida dio otra dirección cuando apareció Rosa. No llegó con la urgencia de la revolución. Llegó con la certeza de quien viene a curar pequeñas cosas. A devolver un trozo de pan, un pañuelo humedecido, una palabra que no juzga. Rosa trabajaba en la casa grande, pero su presencia entre los que vivían en la sombra era discreta y firme. Traía comida a quienes la necesitaban, arreglaba prendas, entendía las ausencias. Con Rosa,
Domingos descubrió que la dignidad no era solo una bandera para ser alzada, sino una costura cotidiana. El nombrar, el tocar sin miedo, el creerle a otro cuando no era obligado. Rosa no borró el daño. Nadie puede borrar eso con dulzura. Pero su cuidado creó un espacio donde Domingos volvió a reconocerse. Le devolvió poco a poco su nombre. En sus manos, la palabra Domingos dejó de ser un inventario y volvió a ser persona. Dejó de ser pertenencia ajena para convertirse en raíz. Entre ellos nació algo que no era solo ternura. Era un pacto de vida. Te cuido, y vos me cuidas. Parecía decir su silencio. Amor como resistencia. Fue esa la forma en que comenzaron a imaginar el escape no solo como huida, sino como posibilidad de construir. El plan de Antonio se fue armando en fragmentos. Guardar raciones, conocer los turnos de vigilia, detectar las rutas de los capataces y los perros. Se habló de la luna nueva porque esa noche cubre las sombras con más facilidad. Se habló de atravesar bolsones de cañas, de usar canales que el agua marcaba, de seguir un arroyo que nadie, se decía, vigilaba con la misma atención. Domingos y Rosa se sumaron con la calma decidida de quien no tiene otra alternativa. No fue una conspiración de héroes, fue la suma de necesidades. La noche escogida llegó con un cielo que parecía aceptar conspiraciones. Caminaban con la respiración contenida, pegados a los árboles, con la ropa oscura y los pies húmedos de barro. El primer tramo fue triunfo. El corazón se confunde con la rapidez de los pasos y con la certeza de que se está dejando atrás un nombre impuesto. Pero la desesperación tiene sus perseguidores. Los capataces sintieron la falta. Las botas empezaron a sonar. Los perros olieron el rastro. La persecución fue una sucesión de instantes cortos y brutales. Disparos, gritos, un caballo que se tambalea. Antonio, quien había liderado y alentado, quedó en la línea de fuego. No hubo grandilocuencia en su caída. Hubo el sonido seco de la muerte que corta una conversación y obliga a los vivos a elegir. Domingos vio a Antonio caer y supo, en el modo frío en que se conoce el final, que la elección ya no era solo suya. Fue un momento de ruptura. La rabia que Antonio había encendido se transformó en algo más vertiginoso, en el empuje necesario para seguir. La huida se volvió improvisación absoluta. Rosa y Domingos encontraron refugio en una gruta baja, humedecida por la cercanía del arroyo. Allí, la naturaleza fue una medicina cruda. Frío en los huesos, humedad en la ropa, hambre que mordía. Durmieron con los ojos abiertos por turnos. Había que decidir. Seguir hacia el quilombo como plan original o cambiar de rumbo. La muerte reciente de Antonio redibujó las posibilidades. Perseguir el ideal del quilombo implicaba más gente y más riesgos en ese momento. Optaron por la ciudad, por la urdimbre anónima de la vida urbana donde las caras se pierden y los nombres no siempre son exigidos. Llegaron a Porto Alegre, con la desorientación característica de quienes salen de un mundo cerrado y entran en otro más expansivo pero también más opaco. Aprendieron a guardar la historia para sí, a vestir la invisibilidad con la que se puede trabajar sin levantar sospechas. Trabajaron donde consiguieron, en las cocinas, en el muelle, en el mercado. Compraron la palabra papeles, como quien compra pan. No podemos decir cómo consiguieron esos documentos exactamente sin correr el riesgo de inventar lo que se desconoce. Baste decir que se movieron en circuitos que saben cómo transformar una identidad. Los papeles falsos no fueron un truco mágico. Fueron una herramienta de supervivencia. Con ellos vinieron dos cosas: la posibilidad de viajar y la carga de vivir con nombres que hay que aprender. Cruzar el río hacia Uruguay fue cruzar una línea de frontera, y al mismo tiempo, una frontera íntima. Montevideo los recibió con su aire más templado y su puerto que olía a promesa. Allí hicieron su vida, con la paciencia de quien conoce el precio de cada paso. Compraron una habitación, luego otra más grande. Nacieron hijos en la casa que poco a poco fue suya. Y sobre los nacimientos, se tejió una decisión familiar. Tomar un apellido que no pidiera permiso. Eligieron Liberdade.
No fue una elección poética solamente, fue un decreto de identidad. Llamaron a sus hijos con nombres que sonaban a futuro, y esos nombres crecieron sin cadenas. En Montevideo, Domingos y Rosa trabajaron. Se amaron en las noches que pudieron, y enseñaron a sus hijos a mirar el mundo con la atención de quien sabe que la libertad no es natural, sino conquistada. Les contaron la historia con la medida justa. No para herir, sino para que la memoria pesara como una tabla firme. Les hablaron de Antonio con reverencia, y con el ruego de no repetir la victoria sin comprender su costo. Los niños aprendieron a no aceptar el mando ajeno sin preguntar. La familia Liberdade se convirtió en un pequeño núcleo de resistencia cotidiana, en la manera de negarse a doblar la cabeza ante humillaciones, en la decisión de celebrar nombres propios en la mesa, en la costumbre de no permitir que nadie decidiera sobre sus cuerpos por el mero hecho de tener la llave del poder. Nunca olvidaron la charqueada. La memoria era una deuda moral que Domingos llevaba con cada palabra que pronunciaba en voz baja. A veces, en la madrugada, se le escuchaba murmurar el nombre de la señora Mariana, sin odio fanático, pero con una claridad de haber sido marcada. Cuando recordaba la orden, ya no la sentía como una cadena, sino como el punto de partida de una resistencia que había encontrado lenguaje. «Tú vas a hacer todo lo que yo te mande», resonaba en su cabeza, sí, pero ahora como algo que había sido desafiado y superado. Se decía a veces, con la voz que dan los años. Ella creyó que me podía convertir en obediencia. No supo ver que dentro mío había una llama. La vida en Montevideo no fue una ascensión lineal ni un cuento de redención sin precio. Hubo manos duras, jornadas agotadoras, y la sombra de la pérdida de Antonio que a veces se colaba en las conversaciones. Rosa lloró en silencio las noches en que entendió que la vida había cobrado mucho. Domingos tuvo que aprender a pedir ayuda, a dejar que su mujer llevara parte del peso. El amor entre ellos se volvió trabajo y cuidado recíproco. Curar heridas, atender a los hijos, cuidar la casa. El pasado reinaba, pero no gobernaba todo. Encontraron pequeñas alegrías. Un cumpleaños celebrado con arroz, una canción que se repetía en la cocina, la sensación de que los hijos corrían sin cadenas. La decisión de nombrar la familia Liberdade talló una lección lateral para sus hijos. La libertad es nombre, y también deber. Domingos repetía a los chicos que no bastaba con llamarse libres. Había que honrar esa palabra con actos, trabajar con dignidad, no permitir humillaciones, ayudar a quienes llegaban con la mirada perdida. La transmisión de memoria se hizo práctica cotidiana. No era solo narración solemne, sino enseñanza en los gestos de la vida. A los niños les contaban de Antonio no solo como mártir, sino como compañero que pagó su parte para que otros pudieran seguir. Les explicaban que la libertad tenía precio, y que pagar ese precio no era un sacrificio vacuo, sino una forma de justicia. Con los años, Domingos sintió que algo en su interior sanaba, no porque la herida se cerrara completamente, sino porque había aprendido a mirar la herida de frente y convertirla en mensaje. No era posible borrar el pasado, pero sí transformarlo en historia compartida. Contar la historia de la charqueada, de la orden de la señora, del plan de fuga, de la muerte de Antonio, del refugio en la gruta, de la llegada a Montevideo, se volvió un modo de mantener la memoria viva para que nadie olvide el precio de la libertad. La memoria, para Domingos, era esa deuda que se pagaba enseñando a los hijos a no tolerar la sumisión. Hay una escena que se repite en la mente de quienes escucharon la vida de Domingos. Él sentado en la puerta de la casita, con el mate o el café, mirando el puerto donde todo había comenzado en otro tiempo. Algunos pensaban que la orden de la señora le había quitado todo poder. Otros, que había sido el inicio de una historia de resistencia. Para Domingos, con los años, la frase se transformó. No dejó de impactarlo, pero cambió de tono. De ser una sentencia se volvió una referencia histórica, un recordatorio de por qué elegía cada día levantarse y caminar distinto. No se puede decir que la obediencia impuesta fuese simplemente sustituida por una obediencia distinta. Fue una elección más radical, la de no obedecer a quien no tiene derecho a mandar sobre la propia vida.
Domingos enseñó a sus hijos a decir no, cuando la circunstancia lo exigía, pero también a escuchar cuando la comunidad necesitaba solidaridad. Formó parte de pequeñas redes que, en Montevideo, acogían a quienes llegaban sin nombres, a quienes buscaban trabajo y pan. No era una revolución ruidosa, era tejido lento. Esa red fue el equivalente urbano de un quilombo, un lugar de guarda y compañía para quienes estaban quebrados por la vida. Al final, la frase que abrió todo el relato recuperó su lugar pero con otra luz. Tú vas a hacer todo lo que yo te mande, dejó de ser un látigo sonoro y se hizo testimonio. Fue lo primero que Domingos contó cuando tuvo que explicar a sus hijos de dónde venían. Les dijo: al principio, alguien creyó que con una orden podía dominar mi cuerpo, pero la vida es más larga que una orden. Y entonces les enseñó lo que había aprendido con dolor, que la libertad no es una palabra, que se conquista con la fuerza de quien no acepta la humillación, con la astucia de quien sabe esconderse, y con la generosidad de quien comparte el pan. Cuando los nietos preguntaban por los orígenes, Domingos les hablaba con calma y sin exhibir la herida. Les hablaba de Rosa, de Antonio, del arroyo, de la gruta. Les hablaba del trabajo en Porto Alegre y de los papeles que cambiaron nombres. Les decía que la libertad debía sentirse en la manera de mirar al otro. Les decía que honrar a quienes habían caído, como Antonio, era no dejar que la injusticia volviera a hacer su trabajo. Sus palabras no eran sermones. Eran lecciones transmitidas en la mesa, en la tarde en que se tejía una red, en la visita a un vecino enfermo. La memoria pública es traicionera. Olvida fácilmente a aquellos que la pagaron con sangre y silencio. Domingos lo sabía, y por eso, uno de sus gestos más firmes fue convertir su familia en guardiana de nombres. Cada año, en el día que eligieron para no olvidar, se reunían en el patio y contaban la historia para que los niños de la familia supieran que la libertad tenía un mapa, y que ese mapa estaba escrito con sacrificio. No era un acto de nostalgia, sino un compromiso. Recordar para no repetir, para no permitir que otros fuesen reducidos a obediencia. La historia de Domingos es la historia de alguien que recibió una orden destinada a anularlo, y la convirtió, por medio del dolor y de la decisión, en un impulso para reconstruirse. La voz de la señora que dijo: tú vas a hacer todo lo que yo te mande, fue el disparador, pero no la conclusión. Lo que pasó después fue una cadena de decisiones humanas. La decisión de Antonio de proponer una fuga, la decisión de Rosa de cuidar, la decisión de Domingos de resistir y reconstruir. Fue la suma de gestos pequeños y grandes que terminaron por crear una familia que se llamó Liberdade, y que en un país distinto, enseñó a sus hijos a no olvidar. Quizá la lección más definitiva que dejó Domingos a quienes lo conocieron fue esta: la obediencia forzada es un intento de borrarte, pero la memoria, el amor y la acción son formas de escribirte de nuevo. La frase de la señora había querido someter su cuerpo. Él respondió con la decisión de vivir con dignidad y con la responsabilidad de pasar esa decisión a los suyos. No buscó venganza, buscó vida. Si te conmovió esta historia, suscríbete para escuchar más relatos de lucha y memoria. Comparte para que estos nombres no caigan en el olvido y honra a quienes pagaron la libertad con su coraje.